Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que de acuerdo al cronograma que tenemos previsto, yo voy a compartir la pantalla para ver dónde estamos ubicados. Bien, de acuerdo a nuestro cronograma, hoy 26 de octubre, estamos tomando el recuperatorio del parcial número 1 y paralelamente vamos a comenzar con el módulo número 4 que tiene que ver con el tema control. Lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a comenzar con la primera y con la definición de control, profundizar el concepto propiamente dicho, el proceso de control y los tipos de control. El jueves próximo vamos a completar el tema con la explicación de la herramienta tablero de comando de Kaplan y Norton. Para el 9 de noviembre ya desembocar en la clase de consulta previa al examen parcial número 2, donde vamos a tomar el resto del temario de la asignatura. Ya el 23 de noviembre tenemos la evaluación del trabajo integrador, el 30 el recuperatorio del parcial 2 y ya cerramos la cursada el 7 del 12 con las consultas teóricas para fechas de totalizadores y cierre de notas. ¿Alguna duda o consulta de lo que queda? Bueno, entonces, acto seguido, vamos con el PowerPoint del día de hoy, donde, como les decía, vamos a comenzar con la explicación del tema control. Bueno, ustedes ya hemos visto en el marco de las funciones administrativas a qué denominamos esta función de control. ¿Quién me la puede adelantar o recordar, por favor? Era evaluar las actividades que se realizaban para ver si se estaban realizando correctamente o si se había que aplicar correcciones. Que estamos controlando, en definitiva. Isabela. Si se cumplen los objetivos. Muy bien, los estándares fijados en los objetivos. Bien, entonces vamos con el punteo o el itemizado de los temas más importantes de este apartado de control. La idea es valorar la etapa de control dentro de la dinámica organizacional, comprender su relación con el enfoque funcional y con el modelo de administración estratégica, ejercitar la medición y evaluación del desempeño de la organización, mencionar las distintas herramientas conceptuales que disponemos para medir el desempeño organizacional, esto lo vamos a ver la clase que viene, junto con la importancia del tablero de comando o cuadro de mando integral como herramienta de control de gestión. La bibliografía seleccionada para este tema es la de administración de Robin y Coulter, donde en su capítulo 1 ya vimos la introducción a la administración y las organizaciones con las funciones gerenciales. Ahí ya planteamos superficialmente esta etapa de control y la profundizaremos con el capítulo 17. Hasta ahí vamos a llegar en el día de la fecha. La clase próxima vamos a ver los conceptos de administración estratégica de Fred Davis, revisión, evaluación y control de la estrategia, capítulo 9, y la herramienta de control con cuadro de mando integral de Kaplan y Norton. Entonces, repasando lo que habíamos visto las primeras clases,
El control es la función administrativa que monitorea y evalúa las actividades y los resultados logrados para asegurar que la planificación, la organización y la dirección, que son las etapas previas, sean exitosas. Otra definición es el proceso de monitorear las actividades para asegurar que se estén realizando como corresponde, como fueron planeadas, y de corregir cualquier desviación importante. Ahí tenemos el infograma relacionado con la etapa de control, donde verificaremos estándares, tomaremos medidas, compararemos las medidas tomadas y tomaremos acciones correctivas llegado el caso. Entonces, ¿cuál es la importancia del control desde el punto de vista de la planeación? Bien, como dijo muy bien Isabela, básicamente para verificar el grado de cumplimiento respecto a lo planificado. Es decir, es un vínculo final con las funciones gerenciales anteriores, esto es planear, organizar, dirigir. Respecto desde el punto de vista del empowerment, ¿qué es el empowerment para ustedes? ¿Han escuchado este vocablo dentro de los conceptos de administración a lo largo de la carrera? Sí, pero la verdad que no me acuerdo bien qué era. Bien, bien, Isabela. Bueno, lo vamos a recordar ahora nosotros desde Organización y Dirección Industrial 3. Es otorgar o poder a los empleados. Básicamente el empowerment es otorgamiento del poder a los empleados. Es decir, ¿cuál es la importancia del control en este caso? Bueno, muchos gerentes se niegan al empowerment considerando que temen que los empleados cometan algún error por el cual el gerente deba responsabilizarse. Entonces, esta renuencia, la idea de la importancia del control es que esta renuencia al empowerment disminuya, si se desarrollan eficaces sistemas de control que proporcionen información y retroalimentación sobre el desempeño de los empleados. Y, por último, desde el punto de vista de la protección de la organización y sus recursos, también la razón final del control es la protección de la organización y sus recursos, básicamente considerando que quienes tengan implementado, o sea, las empresas, los sistemas que tengan implementados con sistemas de control integral y planes de respaldo, sufrirán mínimas alteraciones con respecto a la continuidad de las operaciones de la organización. Entonces, ahí radica la importancia de esta etapa sobre el funcionamiento de la empresa. Antes de continuar, y en alusión a lo que había planteado Isabela, pregunta de análisis. ¿En cuál etapa o función administrativa se fijan los estándares de desempeño? Les pregunto. Planeación. Muy bien. En la etapa de planeación, no en la etapa de control. En la etapa de control se controlan, se verifican. En consecuencia, el proceso de control da por hecho que ya existen estos estándares de desempeño y son los objetivos específicos creados durante la etapa de planeación. Por ejemplo, estándares de cantidad como número de empleados, volumen de producción, total de ventas, índice de ausentismo, o de calidad, respecto a calidad del producto o servicios ofrecidos por la organización, o de tiempo de entrega, permanencia media del empleado en la organización, tiempos estándar de producción, etc. Esos son algunos estándares que podremos incluir dentro de nuestros objetivos. Entonces, habíamos mencionado primeramente que vamos a reforzar el concepto de control y luego desembocar en el proceso de control. Ahora, antes de continuar con el proceso de control, les pregunto, ¿qué estándar ustedes me pueden agregar a los que habíamos mencionado en la placa anterior? Estándares de cantidad, de calidad, de tiempo. En alguna medida, ¿qué estándares ustedes, si trabajan en alguna empresa, controlan o dan importancia a la hora del control?
Los estándares económicos podría ser. Sí, exactamente. Es una variable, un estándar muy, muy importante para poder controlar. Por ejemplo, ¿cuál en particular? ¿Cuál se te ocurre? Y bueno, los ingresos por venta, los, no sé, gasto en materia prima o cuestiones así, relaciones, digo. Pero ingresos por ventas es uno capaz Tal cual. puntual. Enzo, perfecto. Muy, muy buen aporte de parte de Enzo, considerando que hoy por hoy los estándares económicos o los objetivos y que incluyen, están incluidos dentro de los objetivos económicos, son una variable clave para el éxito y supervivencia y garantizar la supervivencia de la organización. Muy bien. Bueno, sabemos, vamos a ver el proceso de control, donde vamos a mencionar que para determinar el desempeño real en el paso 1, deberemos obtener información al respecto. Obviamente, lo primero va a ser medir, es la medición, implica la medición de lo que queremos controlar, y los 4 enfoques que los gerentes utilizan para medir y reportar el desempeño de la organización son: respecto a la fuente de información, observaciones personales, reportes estadísticos, orales y escritos. Respecto a, y también, ¿qué medimos? Es la otra pregunta. Bueno, podemos, dado que lo que se mide sea muy probablemente más importante para el proceso de control que la forma en cómo lo medimos, vamos a tener que establecer criterios. Entonces, en el marco de los empleados podemos medir la satisfacción del personal, la rotación y el ausentismo. En el marco del producto que estamos fabricando, el tiempo de entrega, número de productos vendidos, etc. En cuanto a la etapa de comparación, que sería la segunda, que tenemos aquí en el infograma, donde vamos a comparar el desempeño real y lo compararemos con el estándar, la idea es que determinar el grado de variación entre el desempeño real y el estándar. Entonces, en un gráfico de 2 dimensiones podemos trazar en el eje de las Y o establecer la medición del desempeño respecto a la variable que queremos medir. Y en el eje de las X, por ejemplo, en el tiempo medido en unidades específicas en función a lo que queremos medir. Entonces, vamos a establecer un límite superior aceptable y un límite inferior aceptable, donde en el punto medio tendremos el estándar. En consecuencia, como ustedes supondrán, respecto al estándar estableceremos una tolerancia inferior y una tolerancia superior. En la etapa de comparación, lo importante va a ser determinar el rango de variación aceptable, que está establecido por estas 2 líneas punteadas. Las desviaciones fuera de este rango requerirán de atención inmediata. Por ejemplo, acá podemos estar midiendo, supónganse, en función a lo que estableció o en función al estándar que acabamos de mencionar, por ejemplo, relacionado con la calidad, medición del desempeño de la organización. Es decir, podemos establecer el largo del largo del producto, con un límite superior aceptable, un límite inferior aceptable y un estándar, y en el eje de las X podremos estar tomando muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, muestra 5, muestra 6, y ahí podremos ir trazando este perfil para saber si el rango de variación es aceptable o no. En consecuencia, si está dentro del rango establecido, podemos decir que el proceso está está bajo control. Caso contrario, deberemos tomar medidas para corregir estas variaciones que están por arriba o por debajo de la línea punteada. Entonces, los cursos de acción en la etapa 3, ahora estamos en la toma de acciones administrativas, irán desde no hacer nada, si se considera que las desviaciones es insignificante, esto es, si está dentro de las líneas punteadas mencionadas como límite o referenciadas como límite inferior y superior,
Luego podremos establecer la corrección del desempeño real, es decir, del actual, a través de una acción correctiva administrativa inmediata para corregir el problema en el momento, o básica, para localizar y corregir la fuente o causa de la desviación. Y posiblemente también tengamos que revisar el estándar. En algunos casos la varianza puede ser el resultado de un estándar poco realista, objetivo muy alto o muy bajo. En este caso el que necesita una acción correctiva es el estándar. Por ejemplo, si el desempeño real de una determinada, de un determinado objetivo que hemos planteado en la etapa de planeación sobrepasara consistentemente la meta, el gerente deberá analizar si la meta es demasiado fácil o necesita elevarse, por ejemplo. Esto puede darse en el caso de los representantes de ventas que no cubren la cuota mensual. Ahí a menudo desean culpar a la que consideran una cuota poco realista de el alcance de esa meta. En consecuencia, deberemos corregir el estándar si se cree que es poco realista y poco confiable. Es decir, tendremos que corregir ese estándar para a futuro que el trabajo resulte para el empleado mucho mejor y después de tomar acciones correctivas para que esto finalmente, el estándar finalmente sea alcanzado. Bien, ¿algún otro ejemplo me pueden dar ustedes de algún estándar que sea poco realista en el caso de alguna empresa que ustedes estén trabajando, o algún ejemplo que ustedes me puedan dar o aportar en este momento? En la empresa de alguno que esté trabajando, ¿tenemos objetivos planteados explícitamente? Profe, yo trabajaba antes de la pandemia en un hotel, qué sé yo, tal vez seguir manteniendo los mismos objetivos que tenías antes de la pandemia y plantearlos ahora, Claro. Podría llegar a ser eso. Que no es Poco realista. claro, se me cortó justo así. Muy bien, Branco, vos trabajabas en un hotel, ¿y qué objetivos tenían en el hotel que estabas trabajando? Y normalmente para temporada teníamos que completar un X porcentaje de reservas. Normalmente enero se trata de completar siempre al 100%. Claro, claro. Bueno, muy bien, ahí tenemos un claro ejemplo de que quizá con la nueva realidad que estamos viviendo, los estándares tengan que ser revisados. Bueno, gracias, Branco, por tu aporte. Bien, en consecuencia, acá podemos también mencionar que la toma de acciones administrativas, ¿qué implica en este ejemplo? Vamos a bajar a tierra lo que acabamos de mencionar, con un caso concreto. Tenemos una distribuidora de amortiguadores donde se comercializan distintos modelos de amortiguadores. Y los estándares fijados a través de los objetivos de ventas son, en el caso del Corbin Plus 1075, en el caso del Corbin Sport 630, en el caso del Cooper Pickup 800, el estándar para el caso del Heavy Duty 160, High-Tech 170 y High-Tech Plus 540. Luego de las ventas producidas a lo largo del año, los guarismos resultaron en 913, 634, 912, 140, 286 y 672 respectivamente. En algunos casos el estar, o sea, fue superado, en algunos no se alcanzó. Les pregunto, ¿qué acciones administrativas tomarían o no frente a estos guarismos de venta? Creo que ahí faltaría también cuál sería el mínimo y el máximo aceptable también, porque te dicen la media, la real. No, la real es la real, el estándar de al lado, faltaría el rango, ¿no? Supónganse que
tomaría medidas para cualquier caso. El objetivo sería alcanzar el estándar. ¿Qué medidas tomarían? Es muy buena tu observación. Falta la tolerancia. Pero supónganse que yo, como empresario, quiero alcanzar el estándar. ¿Qué pasa en cada caso? En los que están por debajo y los que están por arriba. Y en los que están por arriba, vería si los costos, o sea, el que está por encima, digamos, del estándar, vería si los costos aumentan. Si no aumentan, levantaría la vara. Si los costos, Claro, si los costos teniendo un estándar más alto que el real, un real más alto que el estándar, digo, en ese caso vería si en el mercado el estándar está bien puesto o si faltaría hacer alguna corrección para subir el estándar o bajar los costos de producción y bajar el estándar y bajar el real. pero esto tiene que ver con los costos, te pregunto, lo que estamos planteando. No, pero como decisión administrativa, diría yo. O sea, los costos. Acá estamos analizando las ventas. ¿Y cómo me relacionás los costos con lo que estamos planteando en el ejemplo? Pensé que era el estándar no de venta, sino de calidad. No, estamos analizando guarismos de ventas. Érico. Sí, capaz que cambiar la estrategia de marketing. Aumentar Claro. la publicidad. Muy bien, Lucio, sí, por ahí pasa, ¿eh? También podría ser analizar si el problema es porque la competencia lo tiene más barato. Claro, también habría que analizar, o sea, estamos analizando ya sea con estrategias de marketing, como dijo Lucio, ver si podemos alcanzar el estándar y, como dijo Isabela, ver también o analizar a la competencia. Bien, bueno, ahí tenemos alguna respuesta posible de si las ventas de Hightech, High-Plus y Cooper Pickup continúan por arriba de lo esperado, como es el caso de lo que acabamos de mencionar, los dos últimos y el Cooper Pickup están por arriba, las ventas reales están por arriba del estándar. Quizá alguna medida administrativa tenga que ver con ordenar un pedido adicional a nuestro proveedor para poder cubrir la sobredemanda, entre otras. Y para las ventas que están por debajo, si estas se mantienen, quizá la idea sería, como dijo Lucio, modificar la estrategia de marketing y aumentar una partida de dinero para publicidad y promocionar el producto para poder alcanzar el estándar previsto. Entonces, tanto una varianza más alta como una más baja podrá requerir atención inmediata del gerente por parte de ustedes, en el caso de que se dé un caso u otro. Bien. Ahora a continuación tenemos este diagrama de flujo donde vamos a analizar las decisiones administrativas en el marco de un proceso de control. Como habíamos mencionado, los estándares ya están fijados a través de los objetivos en la etapa de planeación. Ahora lo que tenemos que hacer es realizar la medición del desempeño real de la empresa, que sería la etapa 1 de nuestro proceso de control, y luego, seguimos para arriba, vamos a comparar el desempeño real contra el estándar. Entonces nos preguntamos, ¿se está alcanzando el estándar? En el caso de que sí, no hago nada y salgo. En el caso de que no, me pregunto, ¿la varianza es aceptable? En el caso de que sí, no hago nada, como habíamos mencionado, salgo. Y en el caso de que no, continúo hacia abajo, donde me pregunto si el estándar es aceptable o es realista, donde en el caso de la respuesta positiva, identifico la causa de la variación para poder corregir el desempeño. En el caso de una respuesta negativa, quizá sea la respuesta sea la revisación y la corrección del estándar, con lo cual tendríamos que volver a la etapa de planificación y modificar los objetivos previamente definidos, para luego después volver al circuito de comparar el desempeño real contra el estándar.
Ahí tenemos entonces un pequeño proceso de control en el marco de las decisiones posibles administrativas. Entonces, el control del desempeño organizacional pasa básicamente también por la eficacia, la eficiencia y la productividad. ¿Qué entienden por cada uno de estos tres conceptos? ¿Quién me los puede resumir rápidamente? ¿Qué es la eficacia? La eficacia es el logro del objetivo. ¿La eficiencia? La eficiencia son los recursos que se utilizan, digamos, una relación con utilizar menos recursos para lograr los objetivos. Bien, ¿y la productividad? Y la productividad entiendo que es la capacidad, podría ser, digamos, la cantidad de unidades producidas o algo relacionado al volumen, digamos. Eso, o sea, la productividad es la cantidad de unidades producidas. No necesariamente, digamos, no sería estrictamente eso, ¿Y quién me puede definir la productividad? pero Basándonos en la cantidad de unidades producidas en relación al dinero que se utilizó para producirlas. ¿Al dinero nada más? El dinero y los recursos, todo. Ah, muy bien. Bueno, Érico, muy bien. O sea, la productividad es la relación entre el volumen de producción y los recursos empleados para tales fines, ¿eh? Ya sea el dinero, si es una productividad valorizada, y si es una productividad física, ¿en relación a qué lo medimos? A los recursos necesarios para llegar a lograr el producto. ¿Qué son esos recursos? Materia prima, mano de obra. ¿Cómo? ¿Cuál? Materia prima, mano de obra. Maquinaria. Maquinaria. ¿Están relacionados con los costos fijos también la productividad? Les hago una pregunta. Sí, claro. ¿Ah, sí? Con los costos variables más que los fijos. Ah, está bien. ¿Y con los costos fijos? Y lo que pasa es que si vos sos más productivo, te baja el costo fijo por producto. Ah, bueno, bien. Ahí me gustó. Bien. Bueno, Érico, ahí estamos muy bien orientados para hacer un pequeño repaso del concepto de productividad. Muy bien. Bárbaro. Entonces, eficacia, eficiencia y productividad son algunos de los indicadores o medidas de desempeño que podrá utilizar la organización para la etapa de control. Ejemplos: efectividad de costos, la satisfacción del cliente por el servicio proporcionado, cantidad de prendas producidas por unidad de tiempo. Esto lo vamos a profundizar en el tema indicadores cuando veamos tablero de control, la clase próxima. Hoy vamos a continuar la explicación del control con los tipos y la relación del control con relación a la pirámide organizacional, que es lo que vamos a ver a continuación. Cómo migra la planeación estratégica versus el control de desempeño según el nivel organizacional. Entonces, sabemos que la planeación estratégica aumenta a medida que subo en la pirámide organizacional, donde los ejecutivos del nivel más alto van a tener mayor grado de participación en la decisión estratégica de la empresa. Entonces, el desempeño organizacional, sabemos que es los resultados finales acumulados de los procesos de actividades laborales de toda la organización, y el desempeño va a ser el resultado final de una actividad o proceso. O sea, cuando hablamos de organizacional, nos circunscribimos a todo el sistema empresa, y cuando hablamos de un desempeño de algún resultado final de actividad o proceso, simplemente vamos a circunscribirnos a una tarea específica. Entonces, en cuanto al nivel organizacional, vamos a aplicar un tipo de control estratégico en el nivel más alto, un tipo de control táctico en el nivel medio y uno operativo en los niveles más bajos, donde la variable tiempo va a estar relacionada con el largo plazo, cuando hablamos de planeación estratégica, mediano plazo cuando hablamos de táctico y corto plazo cuando hablamos de operativo. En términos de acción,
y a circunscripción de la acción propiamente dicha, tiene que ver con la planeación estratégica, con toda la organización. Con el nivel medio va a incluir un departamento o una unidad organizacional específica, una gerencia, un área, etcétera. Y cuando hablamos del primer nivel, va a incluir una tarea u operación específica. En cuanto a la amplitud, se enfocará en el ambiente externo, cuando hablamos de estratégico, o en la articulación interna, cuando hablamos de táctico, o en un proceso específico a nivel operativo. En cuanto a medidas de desempeño, obviamente correrán las tres que habíamos mencionado en la placa anterior: eficacia, eficiencia y productividad en todos los casos, más todos los indicadores que veamos la clase que viene. Y ahora vamos a ver los tipos de control que tienen que ver con el control preventivo, concurrente y retroalimentación. Las características de un sistema de control eficaz tendrán que ver con todo lo que vamos a ver a continuación. Y vamos a dividir los tipos de control en control preventivo, control concurrente y control de retroalimentación. El control preventivo, como su nombre lo indica, tiende a anticiparse a los problemas. El control concurrente tiende a corregir los problemas cuando ocurren en el mismo momento, en forma concomitante, y el control de retroalimentación tiende a corregir los problemas después de que ocurrieron, y cada uno tendrá su ventaja y su desventaja, como está indicado en la placa. En el caso del control preventivo, la ventaja tiende a estar relacionada con prevenir los problemas en vez de corregirlos después de que estén causados o estén producidos, y donde quizás ya sea irreversible tomar cartas en el asunto. La desventaja tiene que ver con que requerirá de información oportuna y precisa que no siempre es fácil de obtener. En el caso del control concurrente, que es el que presenta la placa en el nivel central, tiene que ver con, en cuanto a la ventaja, ayudará a corregir los problemas antes que se vuelvan demasiado costosos, a pesar de que ya ocurrieron, y mientras la actividad está en progreso. Y en cuanto a la desventaja, tendrá que ver con que va a insumir tiempo en interactuar con los empleados y en tareas de campo, en detrimento de otras acciones quizá más importantes de nivel estratégico. Y por último tenemos el control de retroalimentación, donde, como la placa indica, tiende a corregir los problemas después de que ocurrieron, y la ventaja tiene que ver con que aporta información respecto al grado de eficacia respecto a lo planeado y puede aumentar la motivación de los empleados, pero en cuanto a su desventaja, quizá cuando se reciba la información de un determinado problema, el daño o desgaste ya esté consumado, obviamente, y sea de alto costo. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de este tipo, de estos tres tipos de control para el caso de una empresa donde se está produciendo este problema: robo de materia prima o de productos por empleado. Bien. Aplicaremos los conceptos de control preventivo, concurrente y de retroalimentación para identificar las medidas que permitan detener o reducir el robo por empleados. ¿A qué tipo de control vamos a vincular cada una de estas medidas que vamos a ver a continuación? Por ejemplo, educar a los empleados acerca de las políticas. Les pregunto. Preventivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien, preventivo. En cuanto a utilizar equipos de video para la vigilancia en el lugar de trabajo. Y depende. Perdón. Y puede ser un poco preventivo también. Depende para mí. Si las están vigilando Claro. en vivo, concurrente. Si las ven cuando pasó algo, sería más de retroalimentación. O sea, pasamos por las tres tipos de control, por lo que dijo el primero de sus compañeros y por lo que acaban de mencionar y agregar, puede ser cualquiera de los tres. Sí, tal cual. O sea,
Aparte por un poco por el miedo de los empleados también a llevarse algo porque están las cámaras. Claro, Entonces podría estamos ser una bien, medida preventiva. claro, estamos utilizando equipos de video para la vigilancia en el lugar de trabajo, con lo cual estamos tratando de corregir los problemas cuando ocurren, porque es en tiempo real o no. Y depende, hay algunas que no las vigila nadie, porque para que las vigilen tenés que gastar plata. Claro, Y hay otras que, por ejemplo, no graban, entonces solamente te sirven en tiempo real y no para retroalimentación. bueno, muy buena tu aclaración. En el caso de que haya una persona vigilando la cámara de video, Concurrente sería. muy bien, él sería concurrente. Perfecto. En el caso de el siguiente concepto, utilizar los servicios de investigadores profesionales. ¿Qué tipo de control estaría siendo relacionado con esta actividad? Correctivo, porque es investigación después de que sucedió. Claro, muy bien. Sería de retroalimentación. O sea, no, sería de retroalimentación. No redefinamos los tipos, si bien es correctivo, pero es de retroalimentación. Muy bien. En el caso de evaluar la cultura de la organización y las relaciones entre gerentes y empleados, Preventivo puede ser. o sea, estoy evaluando, Ah, no, claro. evaluando o sea, ya la cultura está instalada, las relaciones están instaladas, estoy evaluando si hay que corregir. De retroalimentación. Claro, tendría que ver más con la retroalimentación. Y por último, hacer una cuidadosa evaluación del candidato a contratar para evitar quizá una predisposición al robo. Preventivos. Muy bien, sería preventivo, exacto. Bien. Y ahora les pregunto, características de un sistema de control eficaz. ¿Cuáles serían esas características que ustedes, en función a todo lo que vimos hoy, me podrían agregar? Antes de terminar con la clase, con esta primera parte de la clase, considerando que el control la dividimos en dos partes, la clase del día de hoy y la que viene. Y eficaz sería lograr que no roben los empleados. Muy bien. O sea, a nivel general habría que definir o establecer que todas las características de este sistema de control apoyen los planes estratégicos establecidos por la alta dirección. También que los datos que aporten sean fácilmente comprensibles, que deban indicar las medidas que tomemos, los desvíos con rapidez, que se deba hacer, o sea, establecer qué hacer en cada caso para poder corregirlos adecuadamente. También tendremos que informar o definir que sean lo suficientemente maleables para que se pueda adaptar a nuevas circunstancias y situaciones, para que el sistema de control sea flexible. También sería interesante mencionar que debe proporcionar, o sea, las medidas que implementemos, confiabilidad, buena comunicación y participación activa en todo el proceso. ¿Y qué más me podrían agregar? ¿Algo más se les ocurre?
¿Alguno de ustedes trabaja en alguna empresa donde tengan algún tipo de control de los que acabamos de mencionar? Cámaras de video seguro que hay. Sí, yo en donde estuve haciendo las pasantías tenían un sistema de video que, bueno, era un poco lo que planteaba Isabela, que era más de retroalimentación porque no había una persona vigilando, Ah, sino que claro, grababa y revisaban, si pasaba algo, revisaban las filmaciones. claro, perfecto. O sea, queda el sistema grabado en el disco duro y después se verifica la cinta para tomar alguna Exactamente. medida o acción correctiva. Perfecto, Sí, sí. perfecto. Bien. ¿Alguien me puede relacionar el control con la cultura? ¿Está relacionada con la cultura organizacional? Y sí, porque si tienes una cultura fuerte, es más probable que no te roben porque la gente está como más involucrada con la organización. Claro, exacto. Sí, por ejemplo, en los camioneros, no sé, de marcas de consumo masivo, tienen bastantes problemas con entregas y faltantes de productos. Ahí no hay cámaras y nada, depende mucho de la cultura que haya y del equipo. Exacto, ese es otro claro ejemplo. Bueno, también te podemos mencionar, en el caso de medidas de control, para impedir o reducir algunas situaciones de violencia que uno puede detectar en el centro, en el lugar de trabajo, en el caso de, supóngase, medidas de control, para impedir o reducir algunas situaciones de violencia o acoso en el lugar de trabajo. En el caso de, les pregunto, vamos a la placa anterior. Ir a la diapositiva, tipos de control. En el caso de control preventivo o alimentación anticipada, ¿qué podríamos mencionar ahí como ejemplo? Charlas o capacitaciones. ¿Cómo? Charlas o capacitaciones Muy al respecto. bien, muy bien. ¿Quién lo dijo, perdón? Branco. Eso mismo. Sí, Branco, charlas, capacitaciones, compromiso de la gerencia con ambientes de trabajo no violentos, amigables, con buen clima laboral, puede ser otra medida. También programas de capacitación, como vos dijiste. Seguimos hablando de robos, ¿no? No, estamos hablando ahora con otro ejemplo, de medidas de control para ambientes donde necesitamos impedir o reducir ciertos ambientes con violencia o acoso laboral en los centros de trabajo. No tanto de robo ahora, pero también lo podemos extrapolar a los robos, porque bueno, cualquier tipo de problemática que ocurra en un ambiente o sistema de empresa. En el caso de un tipo de control concurrente, ¿cuáles serían otras medidas a implementar? Una sanción disciplinaria grave. También, pero ese sería concurrente o de retroalimentación. No, concurrente. Está bien, o sea, lo detectás y en el momento que lo detectás tomás medidas correctivas. O sea, aplicás las sanciones correspondientes. Perfecto. Tener una persona de seguridad que esté vigilando.
También tener una persona de seguridad que esté interactuando con el ambiente de trabajo, como también permitir a los empleados quejarse durante los periodos de cambios importantes en la organización. Y en cuanto a retroalimentación, podemos también apelar obviamente a la etapa de dirección, una comunicación abierta para con los incidentes a nuestra superioridad. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo para mencionar respecto a los tipos de control. Bien, esto ya lo vimos y con esta última placa hoy tuvimos una clase de control, que es la primera que vamos a indicar. O tuvimos la instancia del recuperatorio de parcial 1, por eso acortamos un poco la clase de teoría. ¿Alguna pregunta o duda sobre esta primera etapa del tema de control?